Grato placer saludarlos, jóvenes estudiantes, siendo hoy 3 de mayo, estamos completando una sesión más de esta magna asignatura. Me permito ponerles a la palestra del análisis el desarrollo de la temática con la que vamos a estar trabajando este día. Para los fines y propósitos compartimos pantalla completa. Nos posicionamos a verificar que esté. Sí, se ve en pantalla, no hay problema. Pensé que dentro de los procesos de planeación, hoy como parte de esta eh, finalización de las jornadas académicas, vamos a ver los procesos de vinculación y de gestión de proyectos, porque a la larga ese es uno de los grandes elementos fundamentales. Si ustedes por casualidad me escuchan con la voz un poco baja, es porque tengo que respetar el entorno de oficina en el que me encuentro, en donde habemos 5 personas y pues estamos todos en diversas actividades. Entonces la intención es no interrumpir, así es que espero la comprensión del caso. Cuando hablamos del proceso de vinculación y gestión de proyectos desde el abordaje del trabajo social, creo que es importante señalar que lo que queremos poner en práctica es el empoderamiento de capacidades que les permitan a ustedes aprender a dirigir y gestionar la ejecución de proyectos. Los objetivos de la clase, la agenda pedagógica. Y pues bueno, vamos a ver la gestión del proyecto bajo un enfoque al cual le vamos a llamar el enfoque del PMI. Veamos de qué se trata. Ustedes ven las pirámides de Giza, Egipto. Estamos hablando del 2570 más o menos. La Gran Muralla China, algunos historiadores tasan su, su aparecimiento, ¿no? Lo señalan de manera categórica en el año 208 a.C. Y fíjense esto, ¿no? O sea, desde las más antiguas civilizaciones ha existido siempre una necesidad de administrar proyectos. Siempre. Esta necesidad imperante de administrar proyectos nos permite entender que siempre ha existido un registro de proyectos que evidencian la existencia de directores de proyectos. O sea, puede haber un proyecto sin alguien que lo dirija. Por eso es que vamos a hablar ahora de cómo supervisaban estos trabajos de ejecución cuando se hicieron las pirámides, cuando se hicieron la muralla china. Imagínense este edificio, ¿no? Ahí en el Medio Oriente, el Burj Khalifa, otras instalaciones como la Torre Latinoamericana, como los aeropuertos. Entonces, la pregunta aquí es cuestionar, bueno, entonces, ¿qué es un proyecto? Un proyecto, desde su naturaleza teórica, es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto o un servicio con un resultado único. Este proyecto es una organización temporal que se crea con el propósito de entregar uno o más productos comerciales. Pero aquí viene lo interesante. ¿Cómo entendemos la dirección de proyectos? Es que la dirección de proyectos es aplicar conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a las actividades del proyecto para cumplir con el fiel cumplimiento del mismo proyecto. Un poco complicado, pareciera un rompecabezas de palabras, pero se van a dar cuenta que no. En primer lugar, un proyecto se logra mediante la aplicación e integración adecuada de los 49 procesos de la dirección de proyectos agrupados de manera lógica. Fíjense, son muchos, o sea, planificar, organizar e implementar un proyecto no es tan fácil, pero esto es que es una asignatura de la licenciatura. Hablamos de un inicio, de una planificación, de una ejecución, de un monitoreo y control y de un cierre del proyecto. ¿Por qué es entonces importante hablar de gerenciar proyectos? Porque una dirección de proyectos eficaz ayuda a que las personas puedan cumplir con los objetivos del negocio, satisfacer las expectativas de los interesados, entregar los productos adecuados en el momento adecuado, responder a los riesgos de manera oportuna, gestionar restricciones y gestionar el cambio de una manera.
Hay una diferencia entre proyectos y operaciones. Las organizaciones realizan operaciones y proyectos. Fíjense, ambos son hechos por personas, utilizan recursos limitados, se planifican, ejecutan y controlan ambos, pero las operaciones tienen una característica, son continuas y son repetitivas. En cambio, los proyectos no, los proyectos son iniciativas especiales y específicas. Vean la tabla de abajo, la que tiene celestito. Ahí pueden ver, por ejemplo, la estructura taxonómica que permite entender la diferencia de los elementos que componen un proyecto y de una operación. El director o gerente de proyectos, ¿quién es? En este caso, vamos desde la óptica del trabajo social. El director de un proyecto es una persona, o es el trabajador, o es la trabajadora social, y vamos desde esta óptica, que es asignada por la institución o por la organización que implementa el proyecto para liderar al equipo responsable. Equipo que busca, cabe aclaración, alcanzar los objetivos del proyecto. El rol del director del proyecto es diferente al de un gerente funcional o al de un gerente de operaciones. La pregunta es, ¿por qué? Sencillo, porque cada uno tiene competencias diferentes. Cuando nosotros hablamos de esta perspectiva del PMI, de lo que estamos hablando precisamente es de un triángulo en el que hablamos de liderazgos, de gestión estratégica y de negocios y de direcciones técnicas de proyectos. Estos elementos, por ejemplo, si vamos a referirnos a la dirección técnica de proyectos, ahí tenemos que hablar de programas, de portafolios, pero si hablamos de liderazgo, ahí tenemos que hablar de un guía que motive, que dirige un equipo. Y por último, y no menos importante, vamos a hablar, por ejemplo, de la gestión estratégica y del negocio, en donde percibimos cómo desde la industria existe una estrategia de estructura para las organizaciones. ¿Cuál es el ciclo de vida de un proyecto? La estructura misma lo plantea. Hablamos de desarrollo de inmobiliario, análisis de clientes, de proyectos, licitaciones, obras. Esa es la complejidad, ¿no? O sea, el ejemplo de un ciclo de vida de un proyecto de construcción, diseño, licitaciones, construcción, equipamiento, puesta en marcha y cierre. Y le falta evaluación de cierre. Estamos viendo que las estructuras de los proyectos o de los ciclos de vida de los proyectos nos permiten promocionar los marcos de referencia básicos con los que se dirige el proyecto. Ejemplo de un ciclo de vida de un proyecto de construcción. Construir un edificio pensando en que va a durar 100 años. Es que podemos hacer esos 100 años, lo vendemos, lo rentamos, vendemos pedazos de edificio. Son muchos las formas en las que podemos ver este tipo de situaciones. Para ello, los ciclos de vida de los proyectos parten como una función del equipo de dirección del proyecto, que nos permite determinar mejor el ciclo de vida de cada proyecto. Que precisamente es este ciclo de vida en el que nos configuramos visiones más claras de hacia dónde llevamos el proyecto, constituimos el proyecto, preparamos a través de planes el proyecto, ejecutamos la organización del trabajo del proyecto, entregamos los objetivos esperados, los indicadores de logros. Que el proyecto es así, tiene que tener una vida. ¿Por qué? Porque las bases del proyecto, como ustedes pueden ver en pantalla, son estructurales que al final nos permiten darle un proceso de orientación y de dirección a los proyectos mismos. Pensar en un proyecto es hablar de la dirección de un proyecto, entendida como la aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas que nos permiten cumplir ciertos requisitos. La aplicación de conocimientos requiere de la gestión eficaz de los procesos de dirección de los proyectos. Sin embargo, es importante destacar que un proceso como tal es un conjunto de acciones o actividades que están relacionadas entre sí, que se realizan para crear productos, resultados o servicios predefinidos. El proceso de dirección de los proyectos. ¿Por qué? Porque para que un proyecto tenga éxito, el equipo responsable del proyecto tiene que seleccionar los procesos, definir los enfoques con los que se van a trabajar, establecer, mantener y cuidar la comunicación y la adopción del compromiso de los interesados,
y cumplir con los requisitos a fin de satisfacer las necesidades y expectativas del proyecto mismo. Para ello, el proceso de la dirección del proyecto básicamente tiene 5 categorías: grupos de proceso de inicio, grupos de proceso de planificación, grupos de proceso de ejecución, grupos de proceso de monitoreo y control, y los grupos de proceso de cierre, cada uno con funciones delimitadas que no puedan percibir en su pantalla. Al final, estos 5 procesos tienen 10 áreas de conocimiento que están prácticamente estructuradas en esa imagen en donde ustedes ven que una gerencia de proyectos tiene unidades de integración, de alcance, de tiempo, recursos humanos, calidad, costo, comunicaciones, riesgo, adquisiciones, y los interesados, como los conocen en el escenario estadounidense, los stakeholders. Estas 10 áreas de conocimiento le dan vida a los 5 grupos de proceso. ¿Por qué? Porque realmente esto tiene un objetivo, un alcance, un tiempo, una calidad, un costo, una restricción tradicional, algo que perciba la calidad requerida, el alcance adecuado y que se implemente conforme al costo presupuestado en los tiempos establecidos. Me gustaría, para poder ya desarrollar la última tarea un poco más compleja, yo quisiera que sobre la base de este material, ustedes, sobre esta clase, necesito que me puedan recolectar al menos 10 ideas centrales que se exponen en el material de la clase. Pero ¿cómo lo quiero? Bueno, ahora lo que quiero es que me ayuden a hacer esta exposición de las 10 ideas fundamentales en un video. A mí me encantaría que lo pudieran hacer en todo. Sin embargo, habrá quien diga, yo lo hago en Canva. Habrá alguien que diga, yo lo hago en el video saliendo yo. La manera en cómo usted tenga que hacer el video queda a su libertad. Lo único que necesito es que el video, primero, pase de los 5 minutos. 2, lo suban en formato MP4 y que se expongan 10 ideas debidamente justificadas y explicadas que den vida al argumento intelectivo de la lectura considerada. Jóvenes, voy a ser muy sincero con ustedes. Ay, disculpen que me tenga que dirigir en este escenario virtual. Yo quiero decir 2 cosas. Número 1, discúlpenme de corazón y con mucha humildad me revisto para ofrecerles una disculpa. No fue la mejor forma de compartirles el desarrollo de las actividades académicas. Ustedes merecen un docente que esté en lo personal, en lo presencial, y yo tenía toda la buena disposición. Han sido situaciones particulares las que me han obligado a tomar otros escenarios y pues no dejé de sentirme un poco mal porque lo que yo no quería era perjudicarlos. De hecho, a veces hasta me siento mal cuando me preguntan, ¿la clase va a ser presencial o va a ser virtual? Es que las clases tienen que ser presenciales. Sin embargo, esta situación me ha apenado, pero gracias, porque dentro de su corazón existe también ese espíritu de empatía que me ha permitido de alguna forma sobrellevar esto. No ha sido fácil, pero les juro que no soy mal docente. Por eso les ofrezco de todo corazón una disculpa. Cerramos prácticamente el semestre. ¿Y qué va a pasar la otra semana? Bueno, la semana trabajamos alrededor de la evaluación. Nos vamos a conectar. Haré el cierre con cada uno de ustedes y pues sobre la base de ello estaré asignándoles su calificación final contra revisión de cada una de las tareas, participación y asistencia. De mi parte es un gusto enorme coincidir con ustedes y prácticamente ya entrando en el desarrollo de la clase. Pero sí considero importante el poder abordar estos temas porque me encanta la asignatura, intento prepararla porque es una asignatura muy administrativa, no es tan fácil desarrollar esta asignatura, pero bueno, la intención es tratar de que ustedes se la pasen bien, que aprendan y pues tratar de ir desarrollando procesos de interacción que sean de aprendizaje significativo. Dios me los bendiga. Un fuerte abrazo y que la fuerza les acompañe.
Hasta la próxima, si Dios quiere.